profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyos somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyos somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Muy buenos días y Dios les bendiga de manera especial. Es grato el estar con ustedes de nuevo. Es un sumo privilegio el saludarles a cada uno de ustedes a través de estas redes sociales. Te invitamos a que le des share, ¿verdad? A través de este Facebook Live a amigos, a conocidos. Hoy el Señor nos quiere hablar. Es tu amigo y hermano Joel Torres Rivera, pastor de la Iglesia Cristiana Adviento, ubicada en el hermoso pueblo de Guaynabo, Puerto Rico. Primeramente saludamos a toda nuestra hermosa congregación, la cual por gracia del Señor nos honramos en pastorear a cada uno de ustedes, a cada familia, cada matrimonio, cada joven, adolescente, a nuestros niños especiales, a nuestra edad hermosa adulta, a los ministerios como el diaconado, nuestros ujieres, el hermoso grupo de adoración, sobre todo nuestro comité Timón. A cada uno de ustedes un beso y un abrazo desde aquí, desde nuestro hogar. Saludos de parte de nuestra esposa Leila Marí.
de parte de mis hijas, Alondra Sibel y Camila María, un grato y fraternal saludo. Como habíamos anunciado en esta mañana hermosa de hoy, 3 ya de el mes de mayo, una hermosa fecha para sentarnos a la mesa con el Señor. Te invito a que prepares tus elementos y a la vez, mientras se preparan, queremos que usted, con mucho respeto, ¿verdad?, lo decimos en la manera que pueda y quisiera, de una manera, de forma voluntaria, tomarse una foto. Lo que quisiéramos es ver la mesa desde la distancia, unida en amor, a la cual nos invita nuestro hermoso Jesús hoy. Hoy te invitamos, te doy este momentito para que a todos los que tengas en tu familia, dentro de este distanciamiento social que tenemos, pero queremos tener un momento de intimidad, de comunión, de sentarnos en la mesa de oportunidad, la mesa liberadora, sanadora. La mesa es respuesta. Dios no va a repartir la bendición hasta que no nos sentemos a la mesa con Él. Y Él te invita. Usted dirá, participar de la cena, pero a mí no me enseñaron eso. Eso no es lo que yo creo. Si bíblicamente estudiamos la mesa del Señor, si comenzáramos con el primer ejemplo de los discípulos, ninguno estaba apto para cenar con Él. Y si Él los invitó a ellos 12, le invita a usted y a mí, indignos haciendo un acto digno. Porque donde Jesús invita cabemos todos. Y queremos que tú tengas en este momento para estar con nosotros y compartir. ¿Ya los tienes? Oramos en este momento. Quisiera, a nombre de cada uno de ustedes y de mi persona, presentarnos al Señor. Señor, hoy aquí hay una familia de amor. Tú nos invitas a la mesa. Y te pedimos, Señor, primeramente el presentarnos delante de ti, a que nos examines. No lo merecemos, Señor, pero la escena fue la antesala a la cruz. Y en la mesa tú le quisiste enseñar a tus discípulos que aún cosas que ellos no aprendieron en los 3 años de ministerio contigo, la mesa iba a ser el examen final de amor. Hoy examínanos y te pedimos que todo aquello, Señor, que no va conforme a tu palabra, lo disipes, lo erradiques. Y hoy tu mano y tu corazón de misericordia y de amor nos hace aptos entonces para en este momento tú servirnos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. La palabra del Señor dice en la primera carta escribiendo a los Corintios, desde el versículo 23 en ese capítulo 11, dice de la siguiente manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor Jesucristo participamos del pan que simboliza y representa su cuerpo inmolado en la cruz del Calvario por usted y por mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu cuerpo inmolado fue la ofrenda para hoy nosotros tener salvación, libertad y perdón de pecados.
Gracias porque, Señor, tu acto de amor es lo que ha hecho que haya una iglesia viva y eficaz que trabaja para ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por ese sacrificio. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado y dado gracias, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor Jesucristo participamos del jugo que representa su sangre vertida en la cruz del Calvario. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y la iglesia del Señor dice: ven, Señor Jesús. Dele gracias en este momento por ese acto. Dele gracias por tener la oportunidad de recordar que la mesa es esperanza, que la mesa es unidad, que la mesa es amor, que la mesa es familiar, que en la mesa pedimos perdón y recibimos perdón, que la mesa es reconciliadora. Gloria a Dios por Jesucristo y por su amor. En la mañana de hoy quisiera invitarte a ir y visitar el libro de Éxodo, nuestro segundo libro en la Biblia, ubicado allí en el Antiguo Testamento, en Éxodo. Y quisiéramos leer unos versículos muy impactantes en el capítulo 30, versículos del 23 al 33. Así dice la palabra del Señor. Su título es El aceite de la unción y el incienso, o el aceite de la santa unción. Tomarás especies finas. Esto es Dios dándole instrucciones a Moisés. Tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad. Esto es 250. De cálamo aromático 250. De casia 500 según el ciclo del santuario. Y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la santa unción. Con él ungirás el tabernáculo de la reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios y el altar de incienso. El altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente de su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y harás que los hijos de Israel, hablando con ellos, les hablarás diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño será cortado de entre su pueblo. Dios no acepta copias.
Él da unas instrucciones específicas. Es hermoso entender cómo Dios fue ordenado en todo lo que hizo. Cuando visitamos desde el capítulo 1 de Génesis, vemos que al tercer día de esa creación o ese tercer periodo, ese día que se habla ahí, entiende, hermanos, posiblemente no se refiere a nuestro día que conocemos de unas 24 horas. Pero ese tercer día Dios habló a que se produjera vegetación. Y de su boca Él habló, sea hecho. Y que de esa vegetación salieran semillas. Y éstas generaran o produjeran plantas. Y nacieron árboles. Eso lo podemos ver en el capítulo 1, versículos 11 y 12 de Génesis. Y esto lo podemos comparar en el capítulo 2, en ese versículo del 4 al 6. Dios está hablando de esa parte importante de la creación. Y Dios entonces le dio al ser humano, le dio a usted y a mí unos regalos y privilegios, y entre ellos nos dio las plantas, nos dio los árboles. Dice allí que de toda planta nos dio para que nos alimentáramos. Génesis 2:9. Y que todo árbol era delicioso a la vista y bueno para comer. Cuando yo voy a la palabra del Señor, mire qué hermosa es la naturaleza, porque es creación de Él y nos las dio para que de ella sacáramos provecho. No podemos maltratar la naturaleza. Tenemos que ser cuidadosos y tener mayordomía con ellas. Eso es parte de la vida cristiana. La palabra espiritualidad tiene que ver en mi trato, mi vida y mi relación con Él. Mi trato con mi prójimo, mi semejante, mis hermanos. Pero también yo tengo que tener un trato adecuado con la naturaleza. Y que creemos y hemos visto cómo el ser humano no ha sido mayordomo con la flora, con la fauna, cuando nos las entregó para ser buenos administradores de ella. En la Biblia aparecen que Dios nos dio el lirio, la rosa, los juncos. Habla del junco común, el enea o el espadaña. Nos dio aún las espinas, para algo las dio. Pero creó plantas con olores fragantes. Cuando yo voy allí y árboles como la acacia, canela, el cálamo aromático o conocido como la caña dulce, el gálbamo, la aleña, el árbol de hisopo, el mirto, la ruda, el nardo, el estacte, las hierbas culinarias, el culantro o conocido como el coriandro. Nos dio el comino. ¿Ha oído usted la frase? No hay un comino o tú no tienes un comino. Viene de una semilla picante que tiene que ver y es familia del eneldo y la familia del perejil. Dios nos dio el comino negro, la menta, la mostaza, para que seamos buenos administradores y para que le sacáramos provecho. El azafrán, el incienso, la mirra, plantas medicinales, el aloe, el bálsamo, cereales para el pan, el trigo, la cebada, las frutas de olivo, las vides,
o las diferentes plantas de uvas, la higuera, el árbol de sicómoro, la granada, una planta datilera que da hermosos y ricos dátiles. Nos dio frutos secos. Y habla la Biblia de la almendra, nogal, vegetales, cebollas, pepinos, porotos, árboles de rejijes secas y desérticas. Nos dio árboles de arroyos que nacen junto a los arroyos. Si yo aplico esto a mi Puerto Rico, qué hermosos son. El árbol de acerola, el árbol de mango, los árboles de quenepa, el árbol de caimito, la palma de coco, el árbol de la pumarrosa, el caimito, la guanábana, la piña, unas plantas ricas y sabrosas que debemos disfrutar para un mejoramiento de salud. Cuando yo voy allí a La Pana, frutas como el jobo, la cereza, el pajuil, las verduras. Dios creó esa hermosa y rica malanga, la batata, la yuca, el ñame, la calabaza, la papaya. Hermanos, gloria a Dios por estos hermosos regalos que Dios nos ha dado. Y esto es fruto del regalo que Dios nos ha dado. Y Dios nos creó, hermanos, esa empresa tan importante de su creación. Usted, el ser humano, el hombre. Pero Dios hizo un escogido en esa creación. Y esta prédica tiene que ver con usted y yo, como la obra de su creación. Somos las especies aromáticas. Yo tengo que perfumar para Dios. Dios nos ha dado una unción. La familia y a la vez la iglesia. Estas son las especies finas en la sociedad. Y de ellas va a depender cómo serán las culturas, los gobiernos, nuestros principios, las normas. De ahí dictan las leyes, formas de vida, las formas de pensamiento. En Éxodo Dios dio unas instrucciones y puso una hermosa vegetación y flora. Y hace allí un escogido. Y en ese capítulo 30, cuando yo voy a ese aceite de la santa unción, Dios es detallista. A Dios les fascinan los detalles. Y su amor excede todo, que va por encima de mi capacidad humana. Cuando yo veo ese amor tan grande, en esa enorme capacidad que se aglomera dentro de todo lo que yo entiendo, lo que es pureza. Mire todo lo que abarca el amor de Dios. Dentro de allí hay una pureza, hay paz, hay misericordia, hay fe, gozo, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, esperanza. Todo lo que abarca ese amor de Dios, piedad. Y en ese amor Dios está interesado en que mientras usted viva y yo viva, tenemos que conducirnos dentro de sus estatutos de amor y sus preceptos. Ahí están las instrucciones que Dios desde el principio a un líder como Moisés para todo su pueblo. Y ese pueblo aún somos nosotros. Somos sus criaturas, los hijos de Dios. No tenemos espacio en cuanto a maneras y formas nuestras que adquirimos de aquí abajo en la tierra, para entonces servirle a mi forma y a mi manera. Dios no necesita de unas formas acá terrenales. Por ejemplo, hemos creado tipos de disciplina. Unas se llamarán el desenfreno, se llamarán el libertinaje, o el yo voy a hacer y yo lo amo a mi manera o como me da la gana.
Entienda esto de una manera seria. Esto no es ley humana. Esto va más allá de lo que usted pueda entender como que fanatismo, religiosidad. Es vivencia. Hemos creado formas de vida llamada aún con aditivos de vicios, conductas, el hedonismo, mis fines de semana, o yo soy un hombre ocasionalmente. Dios no necesita eso. Él necesita una forma de vida adecuada en relación con Él y en amor. Y nos irá bien. Nos irá bien. Él desea perfumarnos con un aceite fresco de arriba llamada la unción. Ya aquí abajo hay unos regalos que Él nos ha dado de arriba y unos detalles que Dios nos ha dejado para servirle, agradarle y vivir placenteramente, entiéndalo. Amigo y hermano que me escuchas, con amor y con el aval de la palabra te queremos decir: quisiéramos de todas maneras pretender ir a un cielo y llevarnos con nosotros cosas de aquí abajo que hemos creado. Y ninguna de esas será necesaria arriba. Hemos querido que se nos aprueben cosas cuando esto no está hecho a la manera y al acuerdo y al modelo de arriba. Busquemos las cosas que son de arriba. Lo que hay aquí abajo dado por Él es un modelo que hay ya realizado para nosotros en el cielo. Nos ha dado los mares, los ríos, la naturaleza, la montaña, los paisajes, las flores, hermosos animales. Nos ha dado valles, la neblina, la bruma. Disfrutémoslo de una manera adecuada. Pero sobre todo, usted es el templo de Dios. Y a los templos se entra con reverencia. Yo tengo que tener cuidado de mí mismo. Entienda las instrucciones y a raíz de lo que estamos viendo, cuídese, protéjase, siga las instrucciones. No podemos vivir una vida individualmente a mi forma. Y las instrucciones han sido dadas. Y es duro decirlo, o las sigues o nos morimos. Y somos frágiles. A Dios le interesa tu vida y el tiempo que estemos aquí, que la vivamos sabia y adecuadamente. Eso es cristianismo. En Éxodo, vayamos al pasaje. Es increíble cómo Dios, a la hora de pedirle a Moisés y al pueblo de Israel, o aquel pueblo hebreo para aquel entonces, Él dio unas instrucciones desde el capítulo 25. Visita el capítulo 25 de Éxodo, cuando allí Él le dice a Moisés: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda y que den y obsequien de acuerdo a la voluntad que salga de ellos de su corazón. Y el pueblo dio al Dios que los libró de Egipto y de la mano de esclavitud de Faraón. Y en agradecimiento el pueblo ofrendó. Pero de esa ofrenda, Moisés tuvo que ser sincero, tuvo que ser responsable. Dios pidió aquella ofrenda, pero era con un propósito, y Moisés, como líder, tuvo que rendirle cuentas a Dios. Líder que me está escuchando,
A Dios se le rinden cuentas. Y esto es parte de la vida de cuando olemos y tenemos buena fragancia. Que seamos íntegros. Como cristianos, el evangelio tiene que ver con la integridad. En todas las esferas, en responsabilidad. Y dio unas instrucciones y mandó de esa ofrenda a que le construyeran a Dios el arca del testimonio o el arca del pacto. Era el mobiliario más importante. Tipificaba la presencia de Dios en él. Y dio unas instrucciones específicas. Y de la manera que se iba a cargar. Luego mandó a que preparasen la mesa para el pan de la preposición. Luego dio unas instrucciones de cómo iban a hacer ese candelero de oro con esas 7 hojas. Y dio unas instrucciones del ornamento que iban a tener y cómo lo iban a utilizar. Aplique esto a la vida de nosotros como especies adquiridas de Dios. Luego mandó hacer entonces a que construyeran el tabernáculo. Dios tiene un orden y hay que seguir el orden de Dios. Dios entonces luego del tabernáculo mandó a que prepararan, hicieran aquel altar de bronce. Altar, era el matadero donde allí se iba a llevar toda la ofrenda que ese pueblo iba a traer, a que se consumiera y se ofrendara a Dios. Y había que ofrendar a Dios lo mejor, o el cordero, o el macho cabrío, o la paloma, o el hin, o las 2 efas. Y allí se sacrificaba a Dios. Luego Dios mandó a que prepararan el aceite para las lámparas. Hermanos, no es cualquier aceite. La iglesia no puede utilizar cualquier aceite. Lo da Dios. No necesitamos copia de afuera. Ese aceite es su presencia. Aplique esto en la parte espiritual. Luego de ese aceite, Dios mandó a que se hicieran de una manera específica y con los elementos que Dios dijo, las vestiduras sacerdotales. He aquí los sacerdotes de Dios. Usted y yo somos esos sacerdotes. Y el sacerdote se conocía de lejos por su vestimenta. Y tenemos que vestirnos como sacerdotes. Vestirnos como hijos de Dios. Dicen en el lenguaje cotidiano, la primera apariencia es la que cuenta. Hay que vestir con decoro. ¿Por qué imitar? Aún mi vocabulario, ¿por qué imitar? Hablemos como hijos de Dios. Hablemos como representantes de Dios. Somos sus sacerdotes. Tenemos que oler bien. Qué bello y qué rico cuando usted pasa al lado de una persona y esa persona huele bien. Utiliza un perfume que atrae, que es hermoso para ese gusto. Uno de nuestros gustos, el olfato, qué importante es. Cuando una persona huele bien, esa persona se acicala bien. Esa persona vive una vida entonces y se ocupa de él. Porque dice mucho de su persona, de su carácter, de su profesionalismo. Ese profesionalismo se vio aún en el Antiguo Testamento.
cómo Dios fue específico. Y una vez se hace ese tabernáculo y todos sus componentes y ese aceite de la santa unción, aún el orden donde iban a estar establecidas las tribus, esas 12 tribus, en el norte, separado del tabernáculo arriba, en el norte estaban los benjamitas. Frente a los benjamitas estaba la tribu de Manasés. Luego entonces, pegado al tabernáculo al norte, iban a estacionarse y a dormir la tribu de Efraín. En el oeste iba a estar Rubén, Simeón y más separado Gad. En el sur, Dios estableció en la entrada de ese tabernáculo que allí iba a estar la tribu de Judá, con Isaacar y Zabulón. Y en el este, Dios dijo a Moisés, allí se va a establecer la tribu de Dan, la tribu de Aser y la tribu de Neftalí. Y si usted ve el orden, el tabernáculo en el medio, 3 tribus en el norte, 3 en el sur, 3 en el este, 3 en el oeste, hermanos. Ya el símbolo y la forma de una cruz estaba allí desde el tabernáculo. Y los sacerdotes eran los que tenían que acampar pegados, hermanos, a la orilla del templo. Mire qué profesionalismo. Dios, el Dios de detalles. En el este iban a dormir los sacerdotes meraritas. En el norte iban a dormir los sacerdotes descendientes de los gersonitas. En el oeste iban a dormir los sacerdotes tecoitas. Y en el sur, en la entrada, esos sacerdotes descendientes de Aarón. No podía ser cualquier persona, hermanos, a la hora del tabernáculo y de su presencia. El aroma que Dios pide es específicamente a Él. Su fragancia del cielo, sin aditivos terrenales. Esta prédica, hermanos, es simbólica. Aplíquelo a esa vida espiritual. Eso fue en el Antiguo Testamento. ¿Qué Dios nos está queriendo decir ahora en esta realidad? Al día de hoy, 3 de mayo del año 2020, con tantas situaciones sucediendo en el mundo y a la vez ahora en nuestro Puerto Rico, como en la mañana de ayer, los ciclos de la tierra, los ciclos de la naturaleza, vuelven los temblores. Que esto no opaque nuestra fragancia. Somos esas especies finas de Dios en este siglo XXI. No podemos perder nuestra fragancia. Los ingredientes Él nos los da. Sus frutos, nuestros valores, nuestra esencia como iglesia. En el Antiguo Testamento el templo era importante. Ahora usted y yo somos el templo. Y cada desde el atrio, hermanos, lo exterior, alma, espíritu, que todo nuestro ser sea guardado irreprensiblemente para Dios. Nos distinguimos por nuestro sacerdocio. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Dios nos está diciendo: ¿qué cosas hemos dejado? Y hemos perdido nuestra fragancia. Dios nos está, hermanos, trayendo a capítulo, así como este informe que Dios le da a Moisés, que tuvo que seguir cabalmente
para este aceite de la santa unción, Dios nos ha pedido ahora informes. ¿Qué vamos a reportarle a Él? ¿Qué Dios nos está diciendo? Nuestra rutina de ir a la iglesia, nuestros servicios, nuestras agendas, no eran malas, no son malas, pero ¿era el extracto y la esencia? ¿O era ya una costumbre, hasta ritual para muchos, costumbrista, religiosa, lo monótono? No, hermanos. Dios nos está dejando saber ahora qué cosas dejamos en el camino, que de una manera directa o indirecta estábamos perdiendo fragancia, y Dios quiere que volvamos a la esencia, a esa relación con Él, a esa intimidad con Él, que ya no depende de un templo físico, que es bueno y lo extrañamos y anhelamos. En lo humano lo anhelo, pero hay algo más esencial. ¿Qué ingredientes, qué aditivos estábamos injertando? Dios no necesita injertos. Teníamos por sentado unas cosas cuando Dios nos está llamando a que les reportemos como informe de mi vida, a esa relación. Hermanos, conocí la historia de un anciano que a tardías ya agendas de su vida, ya en una edad adulta, siendo anciano, conoció al Señor, conoció al mejor perfumador, y Jesús llegó a su corazón, le dio su corazón a Jesús, y allá a las alturas de su edad le llegó el aroma del amor de Dios, de la salvación, de sus promesas, de su gracia. Y este hombre que toda su vida vivió una vida militar, olía a Dios, y cada vez que lo oían en la iglesia que oraba a Dios, dentro de su entorno que él vivió militar, pero ahora él en Cristo su vocabulario cambió. Pero él todavía en ese lenguaje militar. Me contaba esta hermana hermosa, hermana Ivette Delgado, de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional en Humacao. Dios bendiga su vida y toda su familia. Me dio este testimonio que me impactó cuando este hombre anciano ahora se presentó ante Dios y le decía: Dios, mi comandante, estoy a tus órdenes, dispuesto a seguir qué instrucciones tú tienes para mí. Soy tu soldado. Ahora te sirvo a ti, mi comandante. Entienda cómo era la fragancia de este hombre. Usted tiene una fragancia particular. Yo tengo una, pero viene de arriba. No perdamos esa esencia. Este mensaje, hermanos, va a tener continuidad. El tiempo no nos da. Hay unas hermosas alabanzas a través de esta reunión que hemos recibido y a la vez nos hemos sentado a la mesa. Solo quiero finalizar esta primera parte entendiendo y diciéndole: si Cristo está en mí, yo estoy ungido. Si en el Antiguo Testamento Dios pidió aquel ungüento, aquel perfume de la santa unción, hermanos, en todos los componentes, ese aceite pesaba 120 libras de aceite para ungir todos los elementos, aún el tabernáculo, las vestimentas, los sacerdotes consagrados a Dios.
Aún un hin, esas 5 libras, un hin, palabra egipcia. Si esas 5 libras de ese aroma no estaban, perdía la esencia el perfume. Así de Dios es estricto. Así de específico Él es. No podían ser 250 ciclos de canela o de cálamo aromático, no. Tenían que ser los 500, los 250 de esta especie, los 250 del otro. Hermanos, Dios fue específico. Y nosotros tenemos una unción que viene específicamente de arriba. El mejor perfumista le encanta que tú y yo tengamos olor grato. Esa mirra de aloe, ese aceite de oliva, esas plantas, esas esencias y ese extracto de árboles. Olor grato. Llevemos ese olor grato. Iglesia, tenemos el olor grato. Ese aceite pastoso. Otro era como una loción. Ese aceite de la santa unción, solo para Aarón y sus hijos. Esa unción es solo para su pueblo. Y para usted, si hoy decide querer convertirse en sacerdote de Dios. Los sacerdotes eran los que podían ungir. No podían esperar otro olor. No podían esperar que ese olor se pusiera viejo y perdiera su fragancia y su efecto. No podían permitir que aún se acabara. Había que cambiarlo de tiempo en tiempo. ¿Ve? No era perpetuo. Esta fragancia yo tengo que buscar y día a día renovarlo en mi relación con Dios. Yo no puedo dar por sentado ni vivir de glorias del pasado. Yo tengo que perfumar para Él. Yo tengo que acicalarme para Él. Hay personas en el camino que ya no se quieren acicalar. Sus vestimentas sacerdotales se han degradado. Y hoy Dios quiere que volvamos a perfumarnos, a arreglarnos para Él. Somos las rosas del jardín de Dios. ¿Y de qué vale una rosa si no perfuma? Se marchitará. Tenemos que retocarnos para Él. Nuestro perfume no se puede marchitar. Ahí está el jardinero. El mejor perfumador nos ha dado esa fragancia. Aquí viene la parte importante. Hoy Dios quiere que vaciemos nuestras copas de aditamentos terrenales y que la llenemos de su aceite de la santa unción. Vaciémonos para Él, porque Él nos llenará de esa unción. Lavémonos para Él, purifiquémonos para Él. Ahora pon tu boca boca arriba. Esta es la parte difícil. Quita ahora la tapa que impide que esa unción de arriba te llene. ¿Qué es esa tapa que impide? Tu actitud, una vida mundanal, conductas. Hoy pídele a Dios ese perdón, esa misericordia y ese amor. El mejor perfumador está aquí para recibirte y abrazarte. Quita la tapa de tu recipiente, destapa hoy tu corazón, deja que Él entre. Y si usted, líder, aún persona eficiente en la iglesia, con una vida activa, dése cuenta hoy qué cosas descuidamos. Dios quiere una relación inmediata con Él, privada con Él, sin aditamentos terrenales. Él nos ha dado y nos quiere dar una de arriba para que perfumemos
El perfume se usa para reyes en la antigüedad. El perfume se usaba para separar, para ungir, para embalsamar, para preservar. Ese aceite nos preservará en su presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Continuaremos este mensaje. Te invitamos a que nuestra próxima reunión, que es el martes, tendremos un servicio de oración y alabanza. Y el próximo domingo tenemos una reunión dedicada a las madres, a nuestras hermosas rosas, las primogénitas. Le invito a que usted y los suyos, el domingo que viene, a esta misma hora, a las 10 de la mañana. Los viernes tenemos una hermosa escuela bíblica y tenemos unas cápsulas. Síguenos a través de Facebook, a través de nuestra página Iglesia Cristiana Adviento. Allí hay unas actividades aún de manera también social que queremos y estamos trabajando para nuestros hermanos, porque esa es la tarea de la iglesia. Dios te bendiga, Dios te guarde, y que la paz del Señor sea contigo y los tuyos en esta mañana, y que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Recuerda que este mensaje lo vamos a continuar el domingo que viene. Paz del Señor.